vamos a seguir hablando acerca de los dones espirituales, y este es el último mensaje de esta serie. Y quisiera recordar brevemente en esta introducción qué son y para qué sirven. Los dones espirituales son capacidades especiales que el Espíritu Santo da y concede a cada creyente para edificar la Iglesia y cumplir con la obra del Señor en este mundo. No son talentos naturales ni habilidades humanas, sino que son manifestaciones espirituales que actúan a través de personas dispuestas a servir en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Otras veces hay personas que tienen talentos, pero que esos talentos, cuando son puestos al servicio del Señor, podemos decir que se convierten en un don. Estos talentos que se convierten en don, o esos dones que Dios da a las personas, son herramientas que nos capacitan para ser eficaces en el crecimiento de la Iglesia. Y, queridos hermanos y queridas hermanas, en la diversidad y pluralidad de dones es donde está la riqueza y donde está también la fuerza de la Iglesia. Y cuando cada miembro ha descubierto cuál es su don y lo usa, eso se nota en la Iglesia. Eso se percibe, eso se ve. Y también podemos observarlo en la unidad y en el poder para cumplir con el mandato que nos dio Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. El apóstol Pablo es el que nos enseña en los distintos pasajes de la Biblia, cuando habla de los dones, que todos tienen un propósito común. Dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno le daba la manifestación del Espíritu para provecho. Y esta palabra provecho es interesante. Significa que todo don tiene como fin beneficiar. Y en el caso concreto, beneficiar a la Iglesia y no exaltar y glorificar a la persona que lo tiene. De ahí que, podemos ver los dones. ¿Cuántos dones hay? Hay muchos dones. Los dones se interrelacionan los unos con los otros, porque a imagen del cuerpo los miembros se necesitan unos a otros. Y en primer lugar vamos a ver el don de servicio. Este don permite a los cristianos reconocer dónde debe concentrar sus esfuerzos y procurar que se hagan las tareas necesarias. Y aquí tenemos en Romanos capítulo 12, el versículo 7. ¿Por qué? Porque todos los dones tienen un propósito común. Y dice Pablo que a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Dice aquí en Romanos 12, 6, 7, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio el don de servir a otros, sírvelos bien. Lo tenemos en la Nueva Traducción Viviente. Yo he leído aquí la versión del 60 y aquí vemos cómo lo entendemos de otra manera, pero viene a significar lo mismo. Este don, el del servicio, lo podemos definir como la capacidad especial que Dios nos da, o da a algunos miembros del cuerpo de Cristo, para descubrir las necesidades no satisfechas con respecto a una tarea relacionada con la obra de Dios. Y poder hacer y dar los recursos disponibles que estén a disposición para satisfacer aquellas necesidades que uno quiere hacer en la Iglesia. Hay que decir que, a diferencia del don de ayudar, que lo veremos a continuación, el don de ayudar procura atender a personas individuales.
El don de servicio atiende a necesidades concretas en su conjunto. Es decir, que tiene un ojo avisor para detectar cosas que requieren atención y él mismo es el que realiza estos servicios. Todos los grupos o los ministerios de la Iglesia se benefician por la actividad de cristianos con este don. Y hay que decir que el don de servicio y el don de ayuda son los dones que más se dan en combinación de dones en un mismo creyente, aunque también se da en creyentes separados. Imaginémonos a un líder de una iglesia que tiene el don de la enseñanza y de la predicación y que un domingo tiene la iglesia una comida en el mismo salón de cultos. Él enseña en la comunical, predica en el culto y luego a la hora de comer ayuda a recoger las sillas y sacar las mesas. Si este líder hace estas cosas, no es porque no sepa delegar, sino porque también tiene el don de servicio. Y eso puede ocurrir en muchos lugares. Algunas actividades de este don pueden ser el mantenimiento de un local, de una iglesia. ¿En cuántas iglesias de las nuestras, la Iglesia Bautista, pues está el diácono de mantenimiento? También se entiende en informática, la mesa de ordenador, el sonido, grabaciones, atender a los invitados, entre otras cosas, pues el don de servicio tiene eso. Ahora, también tiene sus peligros. Por ejemplo, debido al exceso de celo, quitarle el trabajo a otro que ya lo está haciendo, pues bueno, eso no es bueno. O al revés, que otros abusen de ese que tiene don de servicio y siempre están pidiendo, ¿no? El equilibrio es donde está la virtud. Y un ejemplo de servicio y peligro, de proyección en el Nuevo Testamento, pues seguro que solamente todos lo conocéis, y es el caso de Marta, la hermana de María y de Lázaro. Lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. De ahí que el consejo que yo te puedo dar si tienes el don de servicio es que aproveches todas las oportunidades que te presenten o te ofrecen en la iglesia para servir, ¿no? Pero hay momentos para servir y momentos también para escuchar la palabra. ¿Os imagináis alguien que tiene don de servicio? Yo estoy predicando y estoy haciendo otra cosa por ahí. No, siéntate a escuchar la palabra del Señor. Y luego sigue haciendo las cosas. ¿Y el don de ayuda? Va muy unido al don de servicio. Este don permite a los cristianos poner sus dones a disposición de los demás creyentes para permitirles concentrarse más en su ministerio. Es decir, es ayudar a otros que ya están realizando un ministerio, el de ayuda. Y en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28, de nuevo en la versión Nueva Traducción Viviente, estas son algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Primero son los apóstoles, segundo son los profetas, tercero los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanar, los que pueden ayudar a otros. Es decir, los que ayudan a otros. Es que es diferente a los que al servicio, del servicio. Bien, pues este don de ayuda se dirige mayormente a personas individuales, lo cual es una diferencia del don de servicio como acabamos de ver. Este don tiene la capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo para ayudar y aliviar y apoyar a otros creyentes en aquellas cuestiones o necesidades prácticas de la iglesia.
bien administrativas o espirituales dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero hacerlo con humildad y dispuesta a servir, viendo necesidades que otros pasan por alto y actuando sin buscar reconocimiento ni protagonismo. Los apóstoles Pedro y Pablo nos dicen lo siguiente. El apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 4, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. En Gálatas 2, capítulo 6, versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero veamos algunos ejemplos. Vamos a ver al apóstol Pablo. En Hechos, capítulo 9, versículos del 36 al 42. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Es decir, que vemos aquí como esta mujer, Dorcas, era una mujer que realmente ayudaba a otras personas. Otro caso, bueno, podemos llegar hasta leer hasta 42, pero si alguien lo tiene ahí. Dice que el apóstol Pedro hizo un milagro. Vamos a leerlo. Y así vemos también lo que hizo Pedro. Entonces, sacando todo, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, les presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. También vemos en el Nuevo Testamento a Timoteo y a otros colaboradores de Pablo apoyando y ayudándole en la obra del Evangelio. Es decir, que vemos como hay reconocimiento para aquellos que ayudan a otros, que están haciendo el ministerio o están realizando un servicio en la obra del Señor y en la Iglesia. El que tiene este don puede ayudar en la obra social, en actividades en la Iglesia y las que se realicen fuera de la Iglesia también. Aunque este don suele ser silencioso, es fundamental para el buen funcionamiento de la Iglesia. Normalmente estas personas que tienen este don de ayuda pues no están alardeando de que está ayudando a todo el mundo, sino que lo va haciendo de una forma discreta. Y sin personas con este don, las cosas en la Iglesia, muchas cosas en la Iglesia no serían posible hacerlas, ni se harían. El mismo Jesús nos enseñó el valor de este servicio humilde, ¿no? En Marcos capítulo 10. El que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor. Y en el versículo 25, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así es el don de ayuda. Ayudar a otros que ya tienen un ministerio. Y seguro que lo van a agradecer. Tenemos, en tercer lugar, 2 dones, en tercer y cuarto lugar, 2 dones que también son están muy unidos. El de evangelización y el misionero. Vamos a verlos. Primero el de evangelización. Este don permite a los cristianos comunicar el Evangelio a los no creyentes de manera que estos puedan alcanzar la fe. Efesios 4, versículos 11 y 12, son los ministerios. Estos son los dones que Cristo dio a la Iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La responsabilidad de los evangelistas y de todos los demás que hemos mencionado es equipar al pueblo de Dios para hacer su obra y edificar la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Este don de evangelización
es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de comunicar el Evangelio a los no creyentes. La evangelización. De tal forma que hombres y mujeres se hacen discípulos de Cristo y miembros responsables de la Iglesia. Si alguien tiene ese don, se aconseja que se dedique a ello. Si alguien lo tiene. Dejando otras actividades que pueda hacer o esté realizando para dedicarse a la tarea de evangelizar, que es el mandato que nos dio Jesús. Si tiene varios dones, entre ellos el de evangelización, te recomiendo que te dediques al de la evangelización. Aunque ha de quedar claro, antes de seguir adelante, que también nos decía la semana pasada la pastora con respecto al don de oración, que aun cuando no todos los creyentes tengan el don de evangelista, todos tenemos deber de testificar de Cristo, todos. Aunque no tengan don de evangelista. Pues todos los cristianos tenemos una experiencia personal de conversión de la que testificar. Un Señor del que hablar. Y muchos conocidos que necesiten escuchar. Algunas veces yo he salido por las calles con algunos hermanos de la iglesia en otros lugares para repartir tratados y hablar con la gente. Y casi siempre algún hermano me ha dicho que él no sabía cómo responder a preguntas que le pudieran hacer. Mi respuesta siempre ha sido: no te preocupes, no discutas, no debatas. Tú cuéntale lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y en 3 minutos vas a dar testimonio. Lo que tú eras antes de conocer a Cristo. Cómo conociste a Cristo. Y cómo es tu vida ahora. Y seguro que eso lo va a impactar. Ese testimonio es impactante. Más que debatir y discutir sobre teologías y sobre otras cosas. Un evangelista es una persona que habla del Evangelio de una manera sencilla, clara y eficaz, guiando a otras personas al arrepentimiento y a la fe de Jesús. Y aunque, como ya he dicho, todos los cristianos estamos llamados a compartir el Evangelio, el evangelista tiene una gracia especial para hacerlo. Pongamos un ejemplo. Un estadio lleno de gente escuchando a un pastor maestro. Pastor, profesor de teología. Que está una hora predicando y enseñando. ¿No? La gente ha aprendido mucho bíblicamente hablando. Se ha enriquecido espiritualmente, pero no ha habido ningún convertido. Sin embargo, en el mismo estadio, con la misma gente, predica un pastor evangelista 20 minutos, no una hora, 20 minutos. Hace llamamiento y acercan a Cristo cientos de personas. ¿Cómo puede ser eso? Cada uno tiene sus dones. Son diferentes. Yo fui testigo en Bruselas en el año 75 de una campaña con el evangelista Villigrán. Y un joven, amigo mío, que venía en nuestro autobús desde España, fue uno de los cientos jóvenes que dieron testimonio. Y hasta el día de hoy, este joven, que era un hombre como yo, está integrado en la iglesia de Játiva donde éramos. Y por último, con respecto a este don de evangelista, un ejemplo sencillo, no sé si lo he contado una vez, pero ¿cómo diferenciar a un evangelista y a otro que no lo es? Con la historia del taxi. Uno que no es creyente, sube el taxi y dice: voy a tal sitio. Entonces el taxista lo lleva a tal sitio, ¿no? Llega allí, ¿y cuánto es? Entonces le paga y ya está. Adiós, muchas gracias, buenas tardes, buenos días. Ese es un no creyente, una persona normal, ¿no? Un creyente sube al taxi. ¿A dónde va? A tal sitio. Entonces el taxista lo lleva y cuando lo deja, ¿cuánto le debo? Tanto de la carrera. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Y se va. Este es el creyente normal. Este creyente no es evangelista, pero es un creyente. El creyente evangelista sube al taxi. Y antes de decirle a dónde va, Dios le bendiga. ¿Usted cree en Cristo? Dígame dónde le llevo. ¿Usted cree en Cristo? Cristo le ama.
Y ya después le dice a dónde quería ir. Ese es el evangelista. Bueno, es un ejemplo, pero que vemos como el don que tiene el don evangelista, pues lo tiene ahí en primer lugar para todo. ¿Y el don de misionero? Este don permite a los cristianos utilizar sus otros dones de otra cultura. Sus dones en otra cultura. Ahí he puesto sus otros, pero bueno, su don de misionero en otra cultura. Gálatas 2, versículos 7 y 9. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, Pablo. Como Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, que nosotros fuésemos a los gentiles. Esta es la gracia que le había sido dada a Pablo. Y este don de misionero es esa capacidad especial y espiritual que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para ministrar en una segunda cultura, cualquiera que sea esa cultura. Los cristianos con el don de misionero encuentran fácil y agradable desligarse de su entorno cultural para vivir en el de otras culturas. Ellos pueden ejercitar este don tanto en el extranjero como conviviendo en su propio país con personas que pertenecen a un grupo social distinto al de ellos. Porque a veces ya no hace falta ir al extranjero, sino que los tenemos con nosotros. La verdad que llevar el evangelio a lugares, culturas o grupos de personas donde Cristo aún no ha sido anunciado o donde la fe necesita ser fortalecida, es necesario tener el don de misionero. Porque si no, dura 4 diarios, quiere decir 4 días. Porque implica pasar fronteras geográficas, culturales, lingüísticas, sociales, para llegar a cumplir la gran comisión. Y aunque en ningún lugar de la Biblia encontramos la palabra misionero, el don de misionero, es decir, el concepto de misionero, está muy presente. En la iglesia primitiva hubo personas apartadas por el Espíritu Santo para este ministerio. En la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, versículos 1 a 5, leemos que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Es decir, vemos aquí que Saulo, que era el nombre hebreo de Pablo, allí en Antioquía, vemos cómo la iglesia de Antioquía envía. Y luego, posteriormente, cuando Pablo hacía su viaje misionero, iba a 2 lugares a informar: Antioquía y, por necesidad, a Jerusalén. Pero Antioquía, podemos decir que era como la iglesia que envió al apóstol Pablo. Cosa importante es no confundir el don de misionero con el don de evangelización. No hay que confundir los dos. Cuando Damaris y yo fuimos de misioneros a Guinea, nosotros no teníamos el don de la evangelización. Teníamos otros dones. Otros dones que eran necesarios para el lugar y ministerio donde la web nos mandaba. No sabíamos que teníamos el don de misioneros, porque de lo contrario no hubiéramos aguantado 7 años y medio, porque nunca habíamos pisado África. Pero el Señor, al que envía, capacita. Y el Señor sabe lo que cada uno tiene. A veces
ni nosotros mismos lo sabemos, lo que tenemos hasta que el Señor nos lo muestra. Pero mejor tomemos como ejemplo al gran misionero convertido a Cristo llamado Pablo. Mejor a él. Él es nuestro ejemplo, en el sentido mal de la palabra. Y hizo muchos kilómetros de hombre. No sé cuántos kilómetros haría, pero infinidad de kilómetros. No podemos contarlos. Fue escogido por Dios especialmente para los gentiles. Sabéis que los gentiles eran todas las personas de todas las naciones que eran judíos. Los judíos eran los judíos. Y todo el resto de las naciones, gentiles. Y en Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16, el Señor le dijo a Ananías, cuando él vio a Cristo en saludos y se manifestó el Señor y fue ciego hasta Damasco, y allí había un discípulo del Señor llamado Ananías, y en el capítulo 9, versículos 15 y 16, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, que ya aquí el Señor estaba diciendo el ministerio que Pablo iba a realizar el resto de su vida. Gentiles, reyes e hijos de Israel y judíos, a todos. Pero mayormente veremos más adelante cómo él se dedicó exclusivamente a los gentiles. Pablo era muy consciente de su llamamiento, y este don de misionero le capacitó para dar a conocer el Evangelio entre los no judíos. También en este capítulo 9, versículos 19 a 23, leemos que, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que ese era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pasados muchos días, 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo raro. Pablo ya molestaba, ya estorbaba. Pablo aquí está señalando capacidades propias de personas con el don de misionero. Mi lectura es que no hay que colonizar el país al cual te han enviado como misionero. No hay que colonizar el país. Hay que hablarle de Cristo. Identificarse con el país, con el lugar. Ese es el misionero. Y eso también lo encontramos en Hechos capítulo 14. Versículos 21 y 28, todos estos pasajes que estoy escogiendo hablan del misionero, en este caso, la experiencia de Pablo. Dice Pablo que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien había creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atilia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Y así quedaron allí muchos días con los discípulos. Bien, pues, qué diferencia, ¿verdad?, del pastor al misionero, ¿no? El misionero, hemos visto, de una ciudad a otra, de un lugar a otro, está un tiempo, establece un grupo, deja a alguien encargado y sigue
otro sitio. Esa es la labor del misionero. El pastor queda fijo en el lugar, ¿no? Por mucho más tiempo. Pero, yendo más adelante, en Efesios capítulo 3, 3 versículos 6, 7 y 8. Leemos que dice así: los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y compartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y que Pablo está diciendo que los gentiles son coherederos, porque los judíos, ellos decían que eran herederos, ¿no? Y Pablo dice, bueno, los gentiles son coherederos, es igual que vosotros, ¿no? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según lo que la mucho poder. Mucho más adelante, Pablo ya está diciendo lo que Dios le anunció a Ananías cuando él se convirtió. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vemos cómo el Señor está ahí obrando con Pablo, el gran misionero del Nuevo Testamento. Y nos va a decir Pablo aquí que para él, en lo que respecta a Cristo, tanto judíos como gentiles, todos son iguales. No hay diferencia. No hay. No importa de dónde seas, de qué país seas, no importa de dónde vengas. Para el Señor, todos somos iguales. Amén. Quien quiera ser misionero debe mostrar carga espiritual por los perdidos y por las naciones. Debe mostrar deseo de salir de la zona de confort y cruzar barreras para compartir a Cristo. Capacidad de adaptación cultural y aprendizaje, idiomas, costumbres. Corazón para servir y sensibilidad a las necesidades humanas. Dependencia del Espíritu Santo y una vida de oración. Y Pablo nos da ejemplo. Él se hizo a todo. A todos se hizo. De todo para poder alcanzar para Cristo al mayor número posible de personas. De ahí que para ir concluyendo esta serie de dones espirituales, yo esta mañana quiero invitarte a que en esta semana ores al Señor y le preguntes al Señor cuál es el don que Él te ha dado y cómo quiere Dios que tú lo uses. Porque si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, tú eres un creyente, Dios te ha dado por lo menos un don por la práctica. En oración pide al Señor que te dará. Y mi deseo es que en la iglesia no seas mero espectador o mera espectadora, no, sino que seas una herramienta, un instrumento, un buen instrumento, buena herramienta en las manos del Espíritu Santo para la bendición de la obra del Señor y de tus hermanos y hermanas en la iglesia. Que pienses en ello y verás cómo el Espíritu Santo te va a guiar, te dará luz y el Señor te mostrará qué debes hacer para seguir, que así sea.